Listo. Muy buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a presentar acerca de la historia de la cromatografía. Eh, entonces, empecemos hablando acerca de los inicios de la cromatografía. Entonces, bueno, es interesante observar que a pesar de la aceptación general de las contribuciones de Sweet como uno de los pioneros en abogar por la absorción a la tecnología de separación. Sin embargo, este investigador no según fotografía. Entonces, bueno, por lo tanto, la cromatografía puede haber tenido comienzos en 1855, cuando Runge publicó su trabajo sobre la separación de tintes en papel. Sin embargo, tal vez el verdadero comienzo del análisis cromatográfico se debe acreditarse a Roeder, quien presentó parte de su trabajo en 1861, y Schonbein, quien describieron la separación de sustancias absorbidas en papel de filtro. También Fischer y Schmittner eh, estaban al tanto de las cosas de estas obras, según los informes que le dan en los 1892. Sin embargo, el concepto de la separación en columnas podría atribuirse al trabajo de Reid, quien describió algunos de sus primeros experimentos usando columnas en 1893. También Day en 1897 demostró el uso de columnas para la separación de fracciones de, de petróleo o, bueno, del éter. Poco tiempo después, Hengler y Albrecht siguieron con la descripción de fraccionamiento mediante la recolección de el oyente de una columna. También ha habido otros trabajadores durante este tiempo que practicaban la cromatografía antes de que Sweet publicara su trabajo en la separación de fragmentos. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de los tipos de cromatografía que hay y pues también un poco de su historia. Entonces, bueno, empezaremos con la cromatografía de papel, que bueno, se dio a conocer en 1850, cuando Friedrich Ferdinand, que también pues, como lo nombró mi compañero anteriormente, que es Runge, que bueno, este fue un químico alemán quien descubrió la cafeína y separó anilinas con un disolvente en un papel poroso, que fue la primera cromatografía en papel. Bueno, y pues la cromatografía en papel pues es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos. Es una técnica potente, no requiere ningún tipo de equipamiento. Tiene una fase estacionaria que está constituida simplemente por una tira de papel filtro, que es la que, como podemos ver en la imagen, ahí puse como el paso a paso de cómo se realiza la cromatografía de papel. Mm, y ya básicamente, pues eso. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, Sí. ya ahora hablando un poquito sobre la cromatografía de gas, entonces, bueno, en este caso, esta cromatografía y su movimiento, bueno, en la cromatografía de gases se debe mucho al trabajo de Martín y, bueno, y sus compañeros de trabajo como James, y donde publicaron su primer artículo relacionado con la cromatografía de gas en los años 1952. Y también ellos fueron los responsables de la aparición de la cromatografía líquido-líquido y los avances en la cromatografía de papel. Por otro lado, Swiley y Cummings en 1960 comenzaron su trabajo con la separación de esteroides. En este caso, bueno, los detectores de ionización de llama fueron descritos por primera vez por Harley, Nell y Pretorius,
Y el detector de llama de hidrógeno para esta cromatografía fue descrito por Scott en 1955. Es importante que la cromatografía de gas y acoplada espectrometría de masa, como sabemos, es una de las técnicas más universales para el análisis. También es muy sofisticado desde el punto de vista de la instrumentación y bueno, el espectrofotómetro de masas en sí representa un detector selectivo muy sensible. Junto con esto, en donde puede proporcionar espectros que son útiles para la identificación de compuestos. Bueno, ahora hablaremos sobre la cromatografía de capa fina, que esta técnica pues se derivó de los trabajos del farmacéutico Egon Schill, que también es un alemán. Él los presentó en 1956. Bueno, básicamente esa técnica es utilizada, se utiliza, en esta técnica pues se utiliza una placa inmersa verticalmente en una fase móvil, como podemos ver en la imagen. Esta placa consiste en una fase estacionaria polar adherida a una superficie sólida, que puede ser vidrio. La fase estacionaria es una capa pues uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa. Y pues como les comenté, puede ser de vidrio, de aluminio o de pues otro soporte. Los productos que se van a examinar se disolverán y pues el disolvente orgánico tendrá un punto de ebullición lo suficientemente bajo para que pues se evapore la muestra, por decirlo así. Y pues lo más común para esto es la acetona, es usar acetona. Y uno también de los pioneros de esta cromatografía fue Sweet, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es así, Sí. en 1903. Bueno, listo. Ahora ya entrando en la parte de la cromatografía líquida. Bueno, esta tuvo sus orígenes en los primeros días de la cromatografía. Em, en este caso, para desarrollar esto, tuvieron que pasar más de 20 años desde que se realizaron los pasos iniciales para el inicio de procesos analíticos que se utiliza como lo conocemos en la actualidad. En este caso, Kohn y Leder separaron pigmentos siguiendo los procedimientos de la técnica que se utilizó Sweet en 1931. No fue hasta principios de la década de 1940 en que Martin y Singh publicaron su artículo sobre cromatografía de partición líquido-líquido. Bueno, el advenimiento de la cromatografía líquida de alta velocidad se realizó a finales de la década de 1960, cuando Kirkland, Huber y Horvath publicaron su trabajo sobre el desarrollo de la cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC como lo conocemos. Y además, pues se mencionan el trabajo de Kirkland y las partículas de soportes especiales resultantes, que consisten en centros impermeables con solventes superficiales delgados y porosos. Bueno, la cromatografía de fluidos supercríticos se reportó por primera vez por Klesper. Él y pues su conjunto lograron separar mezclas de porfirina térmicamente lábiles en fase estacionaria de polietilenglicol en glicol con 2 unidades de fase móvil. Y pues esto les permitió que, bueno, observaron o demostraron que, que hay baja viscosidad, pero la alta difusividad de los fluidos supercríticos funcionan bien como una fase móvil. Bueno, esta técnica es híbrida entre la cromatografía de gases y la HPLC. Entonces, básicamente, esa cromatografía combina las técnicas de fluido, bueno, sí, combina como ambas técnicas, es como una combinación de ambas técnicas.
y pues emplean fluidos supercríticos como fase móvil. Para los que, bueno, no sabemos, porque yo antes tampoco sabía, un fluido supercrítico se forma cuando una sustancia se encuentra por encima de su presión y temperatura crítica. Bueno, esta cromatografía, que también es llamada como SFC, es una herramienta pues de gran importancia en la separación y determinación de compuestos, para los que perdón, cromatografías de gases o de líquidos no son adecuadas. Pues hay cromatografías que no se pueden utilizar en algunos casos, entonces esta es adecuada. Em, y pues básicamente eso. Bueno, listo. Entonces, ya ahora entrando en la parte de la historia de la electroforesis capilar, bueno, en este caso, a finales de 1800, se intentaron separar, bueno, se intentaron separaciones electroforéticas en soluciones y geles, em, en donde muchas de estas separaciones se realizaron en tubos en forma de U, que consistía de vidrio, en donde tenía electrodos en los brazos. Un ejemplo es el de que menciona el del Hardy, quien estudió el movimiento de las globulinas en varios diseños de tubos en formas de U. Bueno, en sus primeras etapas, la electroforesis capilar se describió como una electroforesis de solución libre en capilares. En 1865, Harten dio la primera demostración de alta intensidad de campo eléctrico en capilares de 3 milímetros. Makers realizaron también, Makers y sus investigadores también realizaron la electroforesis de zona con capilares de 2 milímetros. Sin embargo, pues estas técnicas anteriores no produjeron resultados satisfactorios debido a la instrumentación deficiente. Por lo tanto, como tal, el avance de la electroforesis capilar se atribuye a Jorgensen y Lukács, quien informaron experimentos que mostraron enfoques teóricos y experimentales en los años 1988. Bueno, como tal, esta tiene la ventaja de que la selectividad, la resolución y el tiempo de análisis se puede optimizar fácilmente. Y hasta hace poco, las aplicaciones de cromatografía y electroforesis capilar se han centrado en separaciones de proteínas y análisis de DNA. Y bueno, en los últimos años también esta técnica ha tenido una relevancia en la separación de moléculas más pequeñas, como las preparaciones farmacéuticas, y todo lo relacionado en la aplicación en estos campos está recibiendo cada vez más atención. Bueno, la cromatografía contracorriente fue descrita pues en 1930 por Randall y Longstink, y finalmente Liebenkranz introdujo pues el aparato de distribución de contracorrientes en 1944, y pues esto hizo que fuera más práctico para trabajarlo en el laboratorio. Em, bueno, esta cromatografía es de tipo líquida-líquida. También se utiliza en fase estacionaria líquida para pues, mantener el lugar por fuerza centrífuga, y se utiliza para separar, identificar y cuantificar los componentes químicos de una mezcla. Esta cromatografía incluye técnicas de cromatografía líquida que se emplean pues, en dos fases líquidas inmiscibles sin un soporte líquido. Estas dos fases están en contacto entre sí y al menos una fase se bombea a través de una columna. Eh, o también un tubo hueco o una serie de cámaras conectadas con canales
que contienen ambas fases. Y la acción dinámica de mezcla y sedimentación resultante permite separar los componentes de acuerdo con sí, con la diferencia de solubilidad en las dos fases. Em, y ya, pues básicamente eso. Y bueno, las referencias, y bueno, muchas gracias.